A los 70 años, Ana Gabriel conmocionó al mundo del espectáculo, al confirmar una trágica verdad sobre su salud y los años de decadencia que había ocultado durante tanto tiempo. Los rumores de un final trágico surgieron de una serie de crisis silenciosas que trastocaron su vida y la dejaron tan agotada que ya no pudo ocultarlas. Esta historia no trata sobre la muerte, sino sobre la batalla silenciosa de una leyenda que enfrenta el dolor, la vulnerabilidad y las limitaciones que la edad la obliga a reconocer. A los 70 años, Ana Gabriel finalmente admitió algo que durante mucho tiempo había negado incluso ante sí misma. No hubo cámaras, ni luces, ni un escenario que la obligara a hablar. Fue su propio cuerpo, su propio cansancio, y esa sensación persistente de estar perdiendo una batalla silenciosa, lo que la llevó a romper el silencio. Después de meses de especulaciones, rumores y preocupaciones crecientes entre sus seguidores, ella decidió confesar que su estado de salud se había deteriorado mucho más de lo que cualquiera imaginaba. Era una verdad que pesaba en su espalda como una roca, una verdad que ya no podía sostener en secreto. Durante años, Ana había aprendido a ocultar el dolor detrás de una sonrisa impecable y una fuerza aparentemente inquebrantable. Siempre fue vista como una mujer firme e indomable, capaz de soportar cualquier golpe de la vida sin perder su brillo. Pero en su intimidad, lejos de la imagen pública que construyó con tanto empeño, comenzó a sentir que algo en su interior ya no respondía igual. Su energía disminuía, su voz no fluía con la misma seguridad, y su cuerpo le enviaba señales que no podía ignorar. Esa fragilidad tan inesperada para alguien que siempre se consideró fuerte, la obligó a mirarse con honestidad y aceptar que estaba enfrentando un problema serio. La confesión no fue un acto teatral, fue una necesidad. Ana reveló que llevaba mucho tiempo lidiando con síntomas que prefería callar para no preocupar a nadie. Se levantaba cada día con la esperanza de sentirse mejor, pero lo único que aumentaba era su frustración. Empezó a experimentar cansancio extremo, dolores constantes y una sensación de opresión emocional que la hacía cuestionar su capacidad de continuar con el ritmo de vida que había mantenido durante décadas. Admitió que por momentos se sintió incapaz de subir a un escenario sin que el miedo al descontrol físico la invadiera. Su voz, ese instrumento que marcó la banda sonora de millones de vidas, también comenzó a mostrar señales de desgaste. Ana relató que hubo noches en las que intentaba cantar, y sin importar cuánto se esforzara las notas, parecían escapársele entre los dedos. Para una artista que construyó su destino alrededor de la música, esta pérdida era una herida profunda, casi insoportable. Sin embargo, prefirió resistir en silencio, convencida de que se trataba de algo pasajero. Hasta que un día comprendió que no podía seguir escondiendo lo evidente, algo grave estaba ocurriendo dentro de ella. La carga emocional de callar se volvió tan pesada que finalmente la empujó a hablar. En su confesión, Ana también reconoció que había tenido miedo. Miedo a la vulnerabilidad. Miedo a decepcionar a quienes la admiraban. Miedo a que su carrera, su legado y su fuerza se vieran opacados por una condición que ella misma no sabía cómo enfrentar. Pero al admitirlo públicamente, algo en ella se liberó. Por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba siendo completamente sincera, que estaba permitiéndose ser humana, frágil y real. Aún así, la confesión fue solo el comienzo. Ana sabía que aceptar la verdad no la protegería de lo que venía después. Reconocer su deterioro físico era apenas el primer paso en un camino incierto, lleno de desafíos, que no había pedido pero que ahora debía enfrentar. Sin embargo, mientras hablaba se percibía una mezcla de miedo y alivio, miedo por lo desconocido, pero alivio por no cargar más con un secreto que la estaba consumiendo poco a poco. Lo que nunca imaginó era que esta revelación destaparía un torrente de emociones, recuerdos dolorosos y situaciones que había intentado mantener enterradas. La enfermedad, como un eco profundo, no solo afectó su cuerpo sino también su espíritu. Y esa confesión inicial tan honesta y tan necesaria sería apenas la puerta de entrada a un relato mucho más complejo, uno que expondría las heridas más íntimas de una mujer que siempre dio todo a cambio de nada. A lo largo de los años, Ana Gabriel había aprendido a ocultar cualquier señal de fragilidad,
como si fuera parte de un ritual silencioso que la acompañaba desde el inicio de su carrera. Por eso, cuando los primeros síntomas aparecieron, ella no les dio demasiada importancia. Pensó que se trataba del desgaste natural de tantos conciertos, viajes interminables y noches en vela. Sin embargo, con el paso del tiempo, aquellos pequeños indicios se transformaron en señales mucho más difíciles de ignorar. Empezó con un cansancio extraño persistente que ni el descanso más prolongado parecía aliviar. Luego, llegaron dolores que recorrían su cuerpo como ráfagas repentinas, dejándola inmóvil en instantes inesperados. Ana comprendió en lo más profundo que algo no estaba bien, pero aún así eligió callar. Las personas que trabajaban cerca de ella notaron los cambios antes de que ella los admitiera. Su manera de caminar se volvió más lenta, sus pausas durante las conversaciones se hicieron más frecuentes y sus silencios más profundos. Había días en los que parecía distraída, como si su mente estuviera atrapada en un lugar al que nadie más tenía acceso. Aunque lo disimulaba con profesionalismo, la verdad era que cada jornada representaba un desafío mayor. Su cuerpo comenzaba a reclamarle una deuda de años de exigencia, disciplina y sacrificio. Pero Ana, fiel a su espíritu guerrero, seguía avanzando como si nada ocurriera, confiando en que la fuerza que siempre la acompañó volvería a sostenerla. Uno de los cambios más evidentes fue su voz. No se trataba de pérdida total ni de quiebres dramáticos, pero sí de un matiz diferente, de una debilidad sutil que aparecía en momentos aleatorios. Había mañanas en las que al despertar sentía que no podía alcanzar ciertas notas que antes formaban parte natural de su registro. Era como si una sombra desconocida se hubiera instalado dentro de su garganta, recordándole que algo estaba cambiando sin su permiso. Ana intentaba practicar, calentar, forzar un poco más, pero cuanto más lo hacía, más evidente se volvía. Se volvía el cansancio. Aún así, siguió presentándose creyendo que la voluntad podía imponerse a cualquier límite físico. En su vida diaria, estas señales también empezaron a acumularse. Ana dejó de disfrutar actividades simples porque su energía ya no le alcanzaba. Tareas básicas como levantarse temprano, preparar sus rutinas o revisar documentos se volvían agotadoras. Había noches enteras en las que el insomnio la mantenía despierta, no por preocupaciones ajenas, sino por la inquietante sensación de que algo dentro de ella se estaba desmoronando. Había momentos de frustración, pero también de negación. Era difícil aceptar que su cuerpo ese, que siempre la acompañó con firmeza, estaba empezando a fallarle. Sus amigos más cercanos notaban un brillo distinto en su mirada. No era tristeza exactamente, sino una especie de desconcierto, una lucha interna entre su deseo de continuar y una debilidad que le exigía descanso. Ana no quería preocupar a nadie, y por eso se esforzaba en aparentar que todo seguía igual. Pero la verdad es que cada gesto suyo transmitía un mensaje silencioso. Estaba cansada de fingir. Aunque nadie se atrevía a preguntarlo directamente, todos intuían que la situación era mucho más grave de lo que ella estaba dispuesta a admitir. En ciertos momentos, especialmente, aquellos en los que el dolor físico se intensificaba, Ana experimentaba un tipo de soledad que no tenía nada que ver con la ausencia de personas. Era una soledad emocional, un vacío provocado por la incertidumbre. Se preguntaba cómo había llegado hasta ese punto sin detenerse antes, sin escuchar a su cuerpo cuando le suplicaba una tregua. Pero luego se recordaba que esa era la vida del artista, darlo todo sin medir el costo. Ahora, enfrentada a las consecuencias, comprendía que los años no perdonan y que incluso las leyendas también tienen límites. Esta serie de señales dolorosas pero inevitables fueron moldeando la realidad que ella ya no podía ignorar. Cada síntoma era un llamado de atención, una advertencia de que su cuerpo y su mente necesitaban cuidados urgentes. Sin embargo, como tantas veces en su vida, Ana eligió avanzar en silencio, guardando para sí misma un miedo que crecía día tras día. Cuando los síntomas se volvieron imposibles de ocultar, Ana Gabriel finalmente aceptó que necesitaba respuestas. Durante semanas había pospuesto la decisión de acudir al médico, convencida de que todo se resolvería con descanso. Pero llegó un día
en el que su cuerpo simplemente no respondió. Despertó sintiendo una debilidad profunda, como si sus brazos y sus piernas fueran más pesados que nunca. Al intentar levantarse, una punzada intensa la obligó a sentarse de nuevo. Fue en ese momento cuando comprendió que ya no podía seguir postergando lo inevitable. Algo serio estaba ocurriendo, y era hora de enfrentarlo. La consulta médica fue más larga de lo que ella hubiera deseado. El especialista la escuchó con atención, tomando nota de cada síntoma que describía: el cansancio extremo, los dolores erráticos, los cambios en la voz y la falta de energía constante. Ana intentaba mantener la calma, pero en su interior se mezclaban la ansiedad, la incertidumbre y el temor de que la realidad fuera más dura de lo que estaba preparada para aceptar. Los exámenes comenzaron de inmediato y la obligaron a permanecer en la clínica durante varias horas, sometiéndose a análisis de sangre, estudios de imagen y pruebas de esfuerzo que evidenciaban aún más su debilitamiento. Cuando los resultados preliminares fueron revisados, la expresión del médico cambió de manera sutil, pero lo suficiente como para inquietarla. No se trataba de una molestia pasajera ni de un simple agotamiento. Había señales claras de que su cuerpo estaba enfrentando un trastorno más complejo, uno que requería atención inmediata y cambios drásticos en su estilo de vida. Aunque el especialista habló con tacto, sus palabras fueron contundentes: debía detener toda actividad, reducir al máximo sus compromisos y prepararse para un proceso largo, delicado y lleno de adaptaciones. Ana sintió un golpe directo al corazón. Por primera vez en su carrera escuchó a un profesional decirle que no podía seguir adelante como si nada ocurriera. El regreso a casa después de aquella consulta fue silencioso y emocionalmente pesado. Ana contemplaba la ciudad desde la ventana del automóvil, sintiendo cómo cada edificio, cada esquina y cada luz nocturna parecían recordarle la vida que estaba a punto de cambiar. Durante años, se había acostumbrado a vivir con intensidad, entregando su energía a los escenarios, a su público y a su música. Ahora enfrentaba un futuro incierto en el que la prioridad ya no era cantar, sino preservar su salud. Le costaba aceptar esa idea. Sentía que estaba perdiendo una parte de sí misma, una parte que había construido con sacrificio, pasión y disciplina. Al llegar a su hogar se encontró con un ambiente que, aunque familiar, parecía diferente. Sus seres queridos notaron su mirada cargada de preocupación y comprendieron que algo no estaba bien. Ana no quería alarmarlos, pero tampoco podía mentirles. Les contó lo ocurrido con una serenidad que no sentía realmente. Explicó que los médicos habían encontrado anomalías y que necesitaba más pruebas para determinar el diagnóstico exacto. Intentó sonar fuerte, pero había un temblor en su voz que revelaba su miedo. La reacción de su familia fue inmediata: apoyo incondicional. Palabras suaves, abrazos que buscaban sostenerla en medio de la incertidumbre. Esa noche, mientras intentaba descansar, Ana reflexionó sobre todo lo que estaba viviendo. Pensó en su trayectoria, en los triunfos y en las luchas que había enfrentado desde su juventud. Se preguntó cómo era posible que ahora, en esta etapa de su vida, tuviera que afrontar un desafío tan grande. Sin embargo, también sabía que su historia estaba marcada por la resiliencia. Había superado momentos duros antes, y aunque este era diferente, la fuerza que siempre la había caracterizado seguía dentro de ella, esperando el momento de resurgir. Aún así, no podía negar la angustia que la acompañaba. No tener un diagnóstico definitivo la dejaba suspendida en un limbo emocional. Imaginaba distintos escenarios, algunos más duros que otros, mientras esperaba los resultados finales. Cada día se volvía una prueba, cada síntoma, un recordatorio de que algo profundo estaba cambiando dentro de su cuerpo. Y aunque intentaba mantenerse positiva, la incertidumbre la envolvía como una sombra constante. Sin embargo, en medio de todo ese torbellino emocional, Ana tomó una decisión crucial: enfrentaría esta situación con honestidad, sin máscaras, aceptando su vulnerabilidad y permitiendo que quienes la amaban la acompañaran en el proceso. Era un paso difícil, pero necesario. Ya no podía cargar sola con el peso de sus miedos. En estos últimos años, Ana Gabriel ha tenido que enfrentar una realidad que durante mucho tiempo evitó admitir, incluso ante las personas más cercanas a ella. A sus 70 años,
Su cuerpo comenzó a enviarle señales tan claras y persistentes que ya no podía ignorarlas. Lo que al principio parecía un cansancio pasajero, fruto de décadas de giras interminables, estudios interminables y noches sin descanso, terminó convirtiéndose en un cuadro clínico mucho más complejo, uno que afectaba no solo su salud física, sino también su estabilidad emocional. La artista, siempre fuerte, siempre de pie, tuvo que aceptar que algo profundo estaba cambiando dentro de ella. Algo que amenazaba directamente su capacidad de seguir siendo la mujer que el público conocía y admiraba. Con el paso del tiempo, los síntomas se intensificaron. Ana comenzó a perder fuerza en momentos cruciales, como si su cuerpo se le escapara entre los dedos. Su voz, ese instrumento sagrado que la había acompañado durante toda su carrera, empezaba a mostrar irregularidades inesperadas, quiebres repentinos, falta de aire, una sensación de presión en el pecho, que la obligaba a detenerse y respirar con calma. No era una situación momentánea, ni el resultado de una mala noche. Era un deterioro constante que avanzaba sin pedir permiso, y que le hacía temer por su futuro en los escenarios. Esta fragilidad nueva la golpeó con más fuerza que cualquier crítica o polémica que hubiera enfrentado antes. Pero lo que más la atormentaba no eran los síntomas físicos, sino la incertidumbre emocional que los acompañaba. Ana describía esta sensación como una sombra que se instalaba en su mente, recordándole cada día que su cuerpo ya no respondía con la misma fidelidad que antes. Había días en los que el simple acto de levantarse parecía una montaña imposible de escalar. El cansancio era tan profundo que no desaparecía ni siquiera con descanso, y junto con esta fatiga venía una tristeza silenciosa, un vacío interior que ella no sabía cómo nombrar. Esta mezcla de angustia y agotamiento la llevaba a cuestionarse si sería capaz de enfrentar nuevamente un escenario lleno de luces y expectativas. Los médicos le explicaron que su condición estaba relacionada con una combinación de desgaste físico y complicaciones respiratorias. Un diagnóstico que no sonaba alarmante para cualquiera, pero que para una intérprete como ella, significaba un golpe devastador. La artista entendió que su salud necesitaba atención urgente, tratamientos constantes y sobre todo reposo, algo que su vida profesional nunca le había permitido realmente. Sin embargo, aceptar este ritmo más lento le resultaba difícil. Ana, acostumbrada a la exigencia extrema, se encontraba atrapada entre el deseo de seguir cantando y la necesidad de cuidar un cuerpo que ya no podía sostener el mismo ritmo. A este conflicto interno se sumaba el miedo de decepcionar a su público. Ella sabía que miles de personas esperaban verla brillar como siempre y sentía la presión invisible de no fallarles. En más de una ocasión se obligó a subir al escenario, aunque su cuerpo suplicaba descanso. Esas presentaciones, que antes eran momentos de gloria, se transformaron en pruebas dolorosas. Cada nota parecía exigirle más de lo que podía dar. Cada respiración se convertía en un recordatorio de su fragilidad. Y aunque sonreía frente al público, por dentro, luchaba para no quebrarse. En ese periodo, Ana confesó haber experimentado crisis emocionales que no había vivido en toda su carrera. Momentos de ansiedad intensa, noches enteras sin poder dormir, pensamientos que la hacían sentir atrapada en un túnel sin salida. No era solo la enfermedad en sí, sino el impacto emocional que tenía sobre su identidad y su vida diaria. De repente, la mujer fuerte y decidida que todos conocían se veía obligada a aceptar ayuda, a depender de otros, a reconocer sus propios límites. Este proceso la confrontó con una vulnerabilidad que jamás imaginó tener. Finalmente, rodeada de su familia y de los pocos amigos cercanos en quienes realmente confía, Ana decidió hacer una pausa profunda en su vida. No se trataba de renunciar, sino de darse una oportunidad para sanar y reencontrarse con la mujer que quedaba detrás de la leyenda. Aunque el camino sigue siendo difícil y los síntomas no han desaparecido por completo, la artista está aprendiendo a vivir a un ritmo más compasivo, a escuchar su cuerpo, a permitir que el tiempo haga su parte. Ana Gabriel, pese a la crisis que atraviesa, continúa aferrándose a la esperanza y a la fuerza emocional que siempre la ha caracterizado, consciente de que su historia aún no ha terminado
y que esta batalla, aunque dolorosa, no define su final. En esta etapa reciente, Ana Gabriel ha tenido que enfrentar algo que durante muchos años se negó siquiera a imaginar. La sensación de que su mundo ese que construyó con tanto esfuerzo empezaba a tambalearse frente a sus propios ojos. No se trataba solo de una crisis de salud o de cansancio acumulado. Era algo más profundo, más íntimo, que la obligaba a mirar hacia adentro y enfrentarse con partes de sí misma que había mantenido ocultas bajo la presión de la fama, los compromisos y la necesidad constante de ser fuerte para todos los demás. A sus 70 años, Ana comprendió que estaba viviendo uno de los momentos más duros de su vida, un periodo marcado por la fragilidad emocional y la incertidumbre que avanzaba como una ola silenciosa. Los días comenzaron a sentirse más pesados. La energía que antes la acompañaba con naturalidad desaparecía sin explicación. Se encontraba sin quererlo en una lucha interna entre la artista disciplinada, que quería seguir adelante como si nada estuviera ocurriendo, y la mujer real que necesitaba detenerse, respirar y aceptar que no podía seguir exigiéndose de la misma manera. Cada mañana al despertar sentía una mezcla inquietante de temor y responsabilidad, preguntándose si ese sería un día bueno, uno en el que su cuerpo respondería, o uno de esos en los que simplemente no encontraba fuerzas, ni siquiera para comenzar. A esta sensación se sumaba un vacío emocional que la sorprendió por su intensidad. Ana había sido siempre una mujer fuerte, acostumbrada a lidiar con la soledad del éxito, con las presiones constantes de su carrera. Pero nunca había experimentado una tristeza tan persistente, una sensación de desgano que parecía envolverlo todo. La música, su refugio de toda la vida, ya no le ofrecía el mismo consuelo. Había momentos en los que intentaba cantar a solas lejos de todos, para comprobar si aún quedaba algo de esa chispa que la había guiado desde joven. Pero cada nota le recordaba más la pérdida que la esperanza. Sus médicos insistieron en que debía tomarse esta etapa con calma, que su estado emocional estaba tan comprometido como su salud física, y que ignorar esa parte solo empeoraría la situación. Fue entonces cuando Ana, quizás por primera vez, permitió que otros vieran su vulnerabilidad. Admitió sentirse agotada, desbordada, como si hubiera estado cargando un peso invisible durante demasiado tiempo. Estas confesiones no fueron fáciles. Para alguien que siempre había dado la impresión de tener control absoluto, reconocer que estaba atravesando una tormenta interna fue un acto de valentía que pocos pudieron comprender. En medio de esta turbulencia, la artista comenzó a recibir muestras de cariño de personas que, sin darse cuenta, se habían convertido en pilares afectivos fundamentales. Viejos amigos que reaparecieron en su vida, familiares, que se acercaron con una delicadeza inesperada, incluso colegas que nunca imaginaría que se preocuparan por ella más allá del escenario. Estos gestos pequeños pero significativos despertaron en Ana una mezcla de gratitud y nostalgia. Era como si finalmente entendiera que no tenía que cargar con todo sola, que la fuerza no siempre significa seguir adelante sin detenerse, sino también saber cuándo es momento de apoyarse en otros. Aún así, la presión mediática no desaparecía. Cada vez que surgía un rumor sobre su estado, cada vez que alguien especulaba sobre su futuro, Ana sentía un nudo en el estómago. Saber que su vida privada se convertía en tema de conversación pública hacía que todo fuese aún más difícil. No quería que la vieran quebrada, no quería convertirse en una figura de lástima. Por eso, a pesar de su dolor, en más de una ocasión, intentó mostrarse tranquila ante los medios, aunque por dentro luchara para no desmoronarse. Esta dualidad, la mujer fuerte en público, la mujer vulnerable en privado, se convirtió en una carga emocional que la agotaba cada vez más. En las noches más silenciosas, Ana confesó sentirse atrapada en una especie de laberinto emocional. El insomnio se volvió compañero frecuente, la ansiedad aparecía sin aviso, y la sensación de soledad se hacía más intensa justo cuando necesitaba descanso. Sin embargo, en medio de esta oscuridad emocional, hubo un punto de inflexión, un momento en el que Ana entendió que seguir ignorando su bienestar solo la llevaría más profundo en ese abismo interno. Fue entonces cuando decidió tomar decisiones más firmes, alejarse de compromisos, priorizar su salud mental y aceptar que aunque el mundo esperara de ella fortaleza,
también tenía derecho a permitirse ser humana. Hoy la artista continúa enfrentando este periodo con una mezcla de temor y valentía. No sabe exactamente cuánto tiempo tardará en recuperar su estabilidad, ni cómo será su vida profesional después de todo esto. Pero lo que sí sabe es que está aprendiendo a darse espacio, a escucharse, a aceptar que incluso las leyendas pueden quebrarse y volver a levantarse. Este proceso de reconstrucción es lento, doloroso, pero también profundamente transformador. Ana Gabriel, desde la vulnerabilidad más honesta, está redescubriendo la fuerza que nace no de la perfección, sino de la autenticidad. La historia de Ana Gabriel en esta etapa tan frágil de su vida nos recuerda algo que a veces olvidamos. Incluso quienes parecen inquebrantables, también cargan batallas silenciosas, miedos profundos y días en los que el alma pesa más que el cuerpo. Verla enfrentar con honestidad este capítulo tan duro no disminuye su grandeza. Al contrario, la muestra más humana, más cercana y más valiente que nunca. Porque la fortaleza no siempre se mide en aplausos ni en éxitos, sino en la capacidad de seguir adelante, aun cuando la vida se vuelve pesada y los caminos se oscurecen. Si esta historia te ha hecho reflexionar o te ha tocado el corazón, te invito a quedarte con nosotros. Hay muchas más historias que merecen ser contadas, muchas verdades que inspiran, conmueven, y nos recuerdan que detrás de cada figura pública existe un ser humano real. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en este recorrido, donde cada relato es una ventana hacia la vida, la vulnerabilidad y la resiliencia de quienes admiramos. Aquí siempre tendrás un espacio para mirar más allá de los titulares y descubrir la esencia que hay detrás de cada persona.